Nos acompaña Almudena Villegas Becerril. Almudena, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Y muchísimas gracias, Almudena, por volver a visitarnos. Aquí siempre me siento bien, en esta casa. Pues muchísimas gracias, un honor poder hablar contigo. Almudena Villegas, directora académica de ese 7º simposio del salmorejo cordobés, gastrónoma, miembro de la Real Academia de Gastronomía. Como siempre, aprendemos muchísimo cada instante que hablamos contigo, Almudena, y es que, bueno, pues dentro de muy poquito, ¿verdad?, en unos días y justamente, bueno, en 7, una semana es lo que queda para la celebración de este encuentro, casi una decena ya de ediciones. Hablamos del 7º, aunque me comentabas antes de entrar en directo que casi podríamos hablar de 8, ¿verdad? Podríamos hablar de 8 porque el primero fue, digamos, un grupo de amigos que nos reunimos bueno, y más que amigos, también compañeros de trabajo, que nos reunimos a hablar sobre el salmorejo, sobre nuestro gran plato. Y de ahí, de aquella primera reunión, que además se organizó muy bien y que tuvo tanto éxito, que se decidió después organizar pues, esta serie de simposios, que este año cierra un ciclo. Sí. Cierra un ciclo interesante porque tenía una idea que yo creo que es lo que explica que el salmorejo sea nuestro plato nacional, ¿no? El plato que nos representa a todos los cordobeses, que es su vinculación con la tierra. Tú fíjate, Ángela, que el salmorejo tiene pan, tiene aceite, tiene pan de nuestro cereal, de nuestros campos de cereal, tiene aceite, ¿cuánto aceite hay en Córdoba? Tiene tomate de la Vega del Guadalquivir, tiene sal, tiene ajo de nuestra zona Jerade y además de Montalbán, y además este año incorporamos el aceite. Es decir, la idea es que el salmorejo representa a la tierra no solamente como plato, sino algo más, como una demostración de nuestra agricultura y de nuestra cultura históricamente interpretada a lo largo de los siglos. Efectivamente, y en esta ocasión este simposio que cuenta con ese anfitrión, ¿verdad?, que es el salmorejo, recibe también a un invitado de lujo, y es que, si bien es cierto que según además la receta que la propia Cofradía Gastronómica del Salmorejo Cordobés nos ofrece, no aparece el vinagre, es verdad que cada vez son más los chefs, los cocineros y bueno, las personas que en su casa lo añaden a esa receta emblemática de nuestra tierra y uno de los grandes embajadores de la marca Córdoba en todo el mundo. Y es que además la utilización del vinagre está también en los ancestros de nuestro propio salmorejo. Sí, exactamente, es justamente al revés. El vinagre ha sido un ingrediente histórico en la cocina mediterránea, en la cocina andaluza y en la cocina cordobesa. Ha servido para hacer escabeches, para marinar, para nuestros boquerones en vinagre, para nuestras ensaladas, para nuestros gazpachos, para nuestros salmorejos, para las mazamorras. Podría citar muchísimos platos, pero el caso es que realmente el vinagre se ha usado y se ha usado a nivel doméstico y a nivel también profesional. Bueno, es cierto que en la cofradía no se puso el vinagre al principio. Bueno, realmente los principios están para que después vayan mejorando. Es decir, yo no creo ningún principio que después no sea mejorable. Bueno, pues aquello se pensó de una forma, con un criterio, y después yo, como directora del simposio, del 8º simposio, pues he creído que era imprescindible integrar al salmorejo porque se ha usado históricamente y de hecho hemos hecho unas encuestas a nivel popular en toda la provincia y nos dan un exitazo con el vinagre. Más del 85% hasta ahora, no están terminadas, no puedo decir las cifras exactas, pero el 85, el 90% de los cordobeses usamos vinagre para el salmorejo, así que ¿cómo no incluirlo? Hubiera sido un disparate, ¿no? Efectivamente, de ingrediente conservante a elemento que brinda ese sabor especial que también ha ido evolucionando con el paso de los años, de las centurias. A través del vinagre conocemos además incluso, Almudena, nuestro pasado, las diferentes etapas, sus sociedades, los usos, las costumbres. Es pura arqueología del gusto, que también, por supuesto, pues este aspecto es protagonista, ¿no?, del simposio. Yo siempre hablo, es muy difícil establecer la historia del gusto. Es muy difícil porque es muy difícil ponerse, pero existe. Lo que pasa es que tenemos hitos en la historia del gusto. Uno de los hitos en la historia del gusto, de la historia de la alimentación en el mundo mediterráneo, es precisamente el vinagre. El vinagre que se usa inmemorialmente desde que existe el vino. Desde que existe el vino, que es pues muchos siglos antes de Cristo. Entonces, desde ese momento que existe el vino, existe el vinagre, porque existe la posibilidad de que el vino pues, se agrie, que ya sabemos todos los cordobeses que se agria con tanta facilidad, sobre todo en aquellos vinos antiguos. Y entonces, ese hito en la arqueología del gusto, en la historia del gusto, es uno de los que mejor nos representa y además los que han llegado
casi como una pieza arqueológica del gusto y de la gastronomía, pues hasta nosotros. Entonces, el tenerlo en cuenta, el estudiarlo, el hacer un poquito de historia, el presentar unas catas con vinagre, yo creo que están invitados además, quien quiera participar, y haremos catas con salmorejos, con distintos salmorejos, y además probaremos vinagres. Y nos contarán muchas cosas sobre la arqueología del vinagre, yo misma sobre la historia del vinagre, y además sobre el análisis del vinagre como producto de los demás participantes, de los demás ponentes del simposio. Ahora hablaremos también de ellos, una cita en el campus universitario de Rabanales, como decimos, el próximo jueves, ya día 19, vamos avanzando, entrando en este mes de noviembre, en este undécimo mes ya de este 2015 que se nos acaba. El mejor embajador de Córdoba, así definía el vinagre el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida, Montilla Moriles, Javier Martín, y lo comentabas también, Almudena, antes de iniciar este Córdoba TV de hoy jueves, es esa denominación de origen, también ese reconocimiento, esa distinción al vinagre, un granito y una apuesta, y podríamos decir en tu caso una apuesta personal también. Sí, para mí es una apuesta personal porque yo creía que el vinagre debía estar ahí. Y entonces, pues creía que había que abrir. Decidimos, si después realmente nos encontramos con que la mayoría no usa vinagre, pues se reconocerán en un sentido o en otro y se tomarán las decisiones adecuadas. Pero sí tenía que estar. Yo creo que Córdoba no tiene mejores embajadores, tiene muchos embajadores fantásticos. No creo que haya un producto mejor que otro, aunque es normal que Javier dijera que es su producto. Lo siente, claro. Pero sí es verdad que pasa una cosa muy importante y que yo creo que eso no ha llegado a todos los cordobeses. Mira, es que el vinagre ha sido un poco el niño oculto de los vinos, que por la parte de atrás usábamos muchísimo. Y entonces, el que se cree una denominación de origen del vinagre, este año precisamente, a principios de año me parece que ha sido, pues realmente ha sido una consecución personal, y de la denominación de origen del vinagre y del vino de Montilla Moriles. Creo que ha sido un éxito, porque tenemos un gran producto que hay que dejar que se vaya por la mano de atrás, hay que reconocerlo y hay que considerarlo. Oye, y también te digo una cosa, hay que dejar de utilizar vinagres acéticos de mala calidad, que solamente nos dan ese ácido o ese amargor, para incorporar estos vinagres maravillosos que huelen a vino, que huelen a bodega, que huelen a historia y que además son de nuestra tierra y que incorporan más sabores además del propio ácido. Entonces, probar a utilizar esos vinagres en los guisos, en las ensaladas, en muchos platos, yo creo que sería un acierto por nuestra parte porque contamos con el producto de nuestra tierra, que es un gran producto. Efectivamente, de hecho, podemos elaborar un delicioso salmorejo utilizando solamente productos de nuestra provincia, la que da el apellido, efectivamente. Nos quedamos en casa. Esto da que pensar, ¿no? Claro, por eso es el apellido cordobés. Tú fíjate que en la Real Academia, que hemos hecho un listado con los 100 mejores platos, creo que lo hemos comentado tú y yo alguna vez. Sí. El plato que yo quería que representara, lógicamente estaba para que representara mi ciudad, ¿no? Salmorejo, pero salmorejo cordobés. Porque luego también hay otros salmorejos, hay otros platos que se llaman salmorejos. Entonces, el estar representados Córdoba con el nombre del salmorejo y el apellido cordobés en esa lista de los 100 platos más emblemáticos de la gastronomía española, ya es posicionarnos en un sitio muy interesante gastronómicamente hablando. Tenemos una gastronomía muy buena que nos tenemos que creer, pero sobre todo tenemos que consumir producto de la tierra. Tenemos un producto excelente. Desde luego que sí. Y vamos a poder no solo aprender de su historia y hacerlo bajo ese enfoque bromatológico, organoléptico, nutricional, sensorial. Lo vamos a hacer a través de las catas dirigidas, lo cual también nos va a permitir degustarlo, ¿verdad? Es decir, no solo aprender, no solo escuchar a esos ponentes, máximos expertos cada uno en las diferentes disciplinas, científicos, investigadores, sino que además vamos a tener la oportunidad de aprender un poquito mejor también a trabajar ese paladar, ¿no? Ese gusto, como comentabas antes. No hacer un salmorejo, por ejemplo, con cualquier vinagre, sino volvernos un poquito más exquisitos en ese sentido. Volvernos un poquito exigentes, enseñar a los pequeños a ser más exigentes también. Yo creo que en las familias hay que volver a retomar ese placer de cocinar, el gusto de estar todos juntos en las cocinas, que todavía en Córdoba no se han perdido del todo, pero cuidado, tenemos unos índices de obesidad infantil elevadísimos
Y si acostumbramos a los niños a comer lo que hemos comido los mayores en nuestra infancia y lo ven comer y les parece normal, pues terminarán gustándole más y apreciándolo mejor que pues esta comida rápida, fast food, la comida preparada y todas estas cosas, que al final, bueno, pues trae precisamente esas consecuencias de obesidad infantil. Entonces, el producto de la tierra, además de la propia historia del conservar nuestra cultura, del darnos personalidad como ciudad, y de promocionar nuestros propios productos, ¿por qué no? O sea, es que yo encuentro que es lo más lógico. Además de eso, nos va a proporcionar una cosa muy importante, que es salud. Consumir tenemos un vino fantástico, una huerta del Guadalquivir impresionante, tenemos unos productos muy buenos, y esos productos de cercanía, esos productos exigiendo al productor calidad, nos darán salud y nos darán un buen paladar, que casi que no se puede pedir más, fíjate. Tenemos el círculo completo en Córdoba, tenemos muchas cosas. Desde luego que sí, y en este octavo simposio, como decimos, bueno, pues el séptimo simposio, antes hemos dicho octavo. Octavo simposio. Octavo simposio. Como decimos, pues esa grandeza del vinagre y el salmorejo desde muy diferentes puntos de vista. Nos quedamos, por ejemplo, con Alejandro Ibáñez, arqueogastrónomo y también uno de los miembros, ¿verdad?, de esos orígenes también desde la Cofradía Gastronómica del Salmorejo cordobés, que se constituyera allá por 2008, pero a la cual, pues bueno, antecedió pues todo ese proceso, ¿verdad? Era necesario que existiera una cofradía en torno al salmorejo. Él nos habla del vinagre, bueno, pues como casualidad gastronómica, y nos retrotrae pues nada menos que a la posca romana, a la inmensa diversidad que tenía el vinagre, todos esos usos, y cómo se mantuvo en el tiempo, incluso como ácido, como disolvente, hasta que descubrimos el ácido sulfúrico. Es decir, es un elemento esencial que efectivamente está ahí desde que el hombre se conoce y se relaciona, ¿no? Sí, el vinagre ha sido históricamente uno de los elementos más antiguos que da sabor a nuestros platos, a los platos mediterráneos, a los platos andaluces. En Tartesos se conocía el vinagre, el vino era la bebida de aristócratas, una bebida rica, se conocía también la cerveza, y de ambos productos se sacaba vinagre. Y ese vinagre que se usaba para cocinar, para limpiar también, y con muchísimos usos. Pero en fin, yo creo que el vinagre nuestro de calidad que se produce en Montilla Moriles, realmente debemos ennoblecerlo y considerarlo pues adecuado para la mesa, y no solo para aliñar, sino también para usar con los guisos. Tiene ese regusto de madera, tiene ese sabor todavía del vino, que por eso es mucho más completo, y además como se usa tan poca cantidad y es un ingrediente con un precio irrisorio, que le pasa como a nuestros vinos que tienen un precio irrisorio, pues yo recomiendo muchísimo pues utilizarlo, y utilizar siempre estos productos naturales y de casa, en vez de los productos artificiales y de otros sitios, ¿no?, con otro origen. Bueno, pues vamos a poder acceder no solo con la mente, con la inteligencia, también con el paladar, con ese sentido del gusto, del olfato, a los diferentes perfiles sensoriales del vinagre, en esa combinación, ese maridaje fantástico con el salmorejo cordobés. Lo vamos a hacer en el aula Manuel Medina, y vamos a contar efectivamente, y lo hemos anunciado ya antes, con un equipo de especialistas absolutamente de lujo, ¿no?, ¿verdad? Primeras espadas que nos pueden hablar mejor que nadie de los diferentes ámbitos del salmorejo y del vinagre también. Sí, además hemos tenido mucha suerte, porque desde el principio el equipo que estamos trabajando pues han estado muy implicados. Ha sido gente que ha colaborado con mucho entusiasmo, han sido auténticos entusiastas, y la Universidad de Córdoba pues se ha volcado también en este sentido. El profesor Rafael Moreno y la profesora Hortensia Galán, por ejemplo, entre ellos, han sido dos de los ponentes que hemos tenido durante distintos años, y nos han dado lo mejor de ellos, se han volcado con el simposio, porque digamos que se ha creado algo con un espíritu, bueno, pues de ciudad, ¿no?, de decir, esto es nuestro patrimonio, tenemos que estudiarlo, tenemos que defenderlo, y además nos hemos encontrado también con una cosa muy importante, que ha sido con un público muy fiel durante todos estos años y sumamente interesado. Entonces, hemos procurado también, aparte de nosotros darle lo mejor que hemos sabido, que hemos podido, pues esa parte teórica y después la parte práctica, que era imprescindible para que el simposio se convirtiera en algo realmente redondo. Así que hemos tenido excelentes ponentes, muy comprometidos, una organización también muy buena que está detrás de todo, y que a veces se nos olvida que nosotros estamos hablando aquí, pero detrás hay mucha gente trabajando mucho, a la cual hay que agradecerle mucho su trabajo. A un excelente producto este año, con el que estoy entusiasmada, con el vinagre, y además, bueno, pues a un público de jóvenes
de gente también mayor, viene un público muy variopinto y muy interesante para mí, porque al final siempre nos quedamos hablando en unas mesas redondas que establecemos con el propio público y casi que se nos van las horas, nos da bueno, mucho más allá de la hora de comer, nos quedamos charlando, hay muchas preguntas que hacer y muchas preguntas que contestar. Muy bien, bueno, pues la mejor manera de dar respuesta a esas cuestiones que puedan suscitarse y que puedan surgirnos a lo largo de este encuentro, y también de agradecer todo ese trabajo que ha hecho posible un año más la llegada de este simposio, como decimos, justamente dentro de una semana, el jueves que viene, día 19 de noviembre, en el campus universitario de Rabanales. Tenemos que estar allí, ¿verdad? Y es tremendamente fácil encontrar toda la información a través de la propia web de la cofradía gastronómica del Salmorejo Cordobés. Rápidamente vamos a poder acceder a todos esos datos para acudir a esas catas dirigidas abiertas, a las diferentes ponencias. Almudena, una vez más, una suerte de verdad poder hablar contigo, y de verdad espero que podamos seguir hablando del salmorejo y de otros magníficos platos que, como decimos, cuentan con tantísimos, esas materias primas que además no tenemos ni siquiera que salir de nuestra provincia para adquirir. Para comer bien, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias. Y nada, os invito a que participéis, si os apetece, por lo menos a que veáis los resultados después y que veáis cómo el vinagre se integra en nuestra gastronomía de una forma tan maravillosa. Gracias. Bueno, pues tenemos que descubrirlo. Queda una semana, todavía hay tiempo. Muchísimas gracias, Almudena. Gracias a vosotros.